¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Vámonos directo al punto. Estamos viendo el texto argumentativo, estamos viendo su estructura, cómo se hace, cómo se elaboran los argumentos, y empezamos un tema importante que es el registro en formato APA, tanto de las fuentes que consultamos como de las citas. En este momento estamos iniciando con el tema. Vamos a continuar después de los exámenes. Entonces, vámonos de una vez, les comparto mi pantalla. Más o menos todos los grupos tienen esta misma estructura. Vimos el texto argumentativo, recordamos cómo se hace un reporte de lectura y una reseña, que les dije que llevan los mismos puntos, ¿no? Y las diferencias, eso ya lo vimos. Luego ya platicamos del texto argumentativo en sí. Aquí lo importante en este punto era recordar las características del texto argumentativo y checar en el cuadernillo lo importante de que es la estructura de los argumentos. Vimos argumentos con una premisa y con dos premisas. Y ya les dije que las premisas son aseveraciones 100% reales, que no me pueden rebatir. La conclusión tiene que ser lógica, o sea, un pensamiento que deriva, un pensamiento con un raciocinio lógico. Eso fue lo que vimos con respecto a los argumentos, y ustedes me hicieron algunos. Luego platicamos de los argumentos de hechos, brevemente, los argumentos de autoridad, de los datos estadísticos. Les dije que hay otros tipos de argumentos, pero que en este momento estamos viendo 4, que son los que están señalados en su cuadernillo, aunque hay más. Luego de eso, vimos un poquito acerca del formato APA, ¿sí? Algunos de ustedes revisaron la estructura de una reseña, si se acuerdan. Yo les platiqué que para fines didácticos nosotros estamos aprendiendo a hacer la reseña con todo lo que sería la opinión, los argumentos en un bloque, ¿sí? Para fines didácticos. Sin embargo, ya cuando estamos haciendo una reseña nos podemos sentir en libertad de introducir esas opiniones dentro de la estructura de la reseña. Y para ello les dejé un ejercicio. Algunos de ustedes no, algunos de ustedes sí, por el tiempo. Este ejercicio está en el cuadernillo, en la página 13, que se refiere a la estructura de la reseña. Entonces, ¿de qué se trata? Hay que poner en diferentes colores o señalar con colores, localizar las diferentes partes que aquí se nos explican o se nos señalan de lo que sería el texto argumentativo, lo que sería la reseña. Y luego nos presentan una reseña real de el texto del libro de Laura Esquivel, Como agua para chocolate. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de ir contando aquí o señalando las diferentes partes. Este ejercicio, bueno, nos sirve para ver cómo se hace una reseña ya de una manera más elaborada y pues para que nos demos cuenta que también los comentarios, las opiniones que tenemos al respecto pueden ir esparcidas a lo largo del texto dependiendo de lo que estamos hablando. Ok. Ahora, lo que sigue es ver el formato APA. ¿Por qué? Porque en la reseña, que es un texto argumentativo, como en los textos expositivos, yo tengo que poner de dónde saqué la información, de dónde es que yo estoy tomando, por ejemplo, algún argumento de hecho o algún argumento de autoridad. Entonces, eso es muy importante y es lo que vamos a ver el día de hoy, lo que hemos estado viendo. El último elemento es, digamos, como un trabajo de cierre, un trabajo integrador, en donde ustedes deben hacer una reseña de un cortometraje que aquí les he mostrado. Bueno, les puse dos opciones. Ustedes, era para que lo vieran los dos y eligieran alguno de ellos, ¿no? Y además les di la opción de que lo presentaran en el formato que prefirieran. Hay quien prefiere escribirlo, hay quien prefiere grabarlo, hay quien prefiere hacerlo en video. ¿Cuáles son las únicas dos especificaciones que hay que atender? Bueno, debe llevar todos los puntos que ya dijimos. Si en caso que sea grabado o que sea en video, debe tener de 2 a 4 minutos y ser original. ¿Sí? Ser original
Si usan alguna información, hay que poner la cita, la ficha, nada de estarse plagiando el trabajo de otras personas. Es lo único que les pedí. Bien, entonces, vamos a revisar rápidamente lo del formato APA, que es el tema que me interesa bastante que revisemos. Bueno, entonces, déjenme ver si lo puedo poner aquí. Ok. Lo más importante es que ustedes puedan aplicar el conocimiento relativo al formato APA. Hoy día estamos usando el formato de la 7ª edición. Como les había comentado, en algunos textos y en algunas clases todavía se está manejando la 6ª edición, aunque la 7ª salió a la luz en octubre del 2019. Entonces, nosotros vamos a trabajar el nuevo, el de la 7ª edición. Y este conocimiento ustedes lo van a poder utilizar para registrar tanto las fuentes y referencias de consulta y también como para anotar las citas de manera adecuada, lo que serían las parentéticas, las directas, las indirectas y las narrativas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes ejecuten el formato APA con las modificaciones nuevas y que lo puedan hacer en un documento de Word y tomen conciencia de la importancia y la responsabilidad y la paciencia que implica este conocimiento, ¿verdad? Para que puedan hacer investigaciones con el aparato crítico que requiere un trabajo académico, nivel medio, superior y superior. Ok. Estas son nuestras preguntas detonadoras. Algunas ya las había platicado con ustedes, que si alguna vez han tenido dudas sobre el formato en el que deben presentar algún trabajo, cómo se registran las citas, cómo se registran las fuentes de un trabajo académico, ¿sí? Si habían tenido alguna vez dudas para elaborar trabajos siguiendo las especificaciones del formato APA, muchos me dijeron que ni siquiera lo conocían o que si alguna vez lo mencionaron, bueno, pues nunca profundizaron en él. Otros también me comentaron que no saben qué es el formato APA, obviamente no saben qué es el aparato crítico y sobre todo, ¿por qué es importante registrar citas y referencias? O sea, ¿por qué es importante nada más copiar y pegar y plagiarnos todo lo que encontramos ahí en el rincón del vago, donde sea? Y obviamente, pues, les pregunté si conocían las modificaciones del formato en su 7ª edición. Muchos de ustedes me dijeron que, pues no, ni siquiera saben que se hacía por ediciones. Entonces, la primera parte del tema es hacer una evaluación diagnóstica. Esa la hice con ustedes a manera de preguntas. Yo se las voy a poner en el Classroom para que ustedes se puedan autoevaluar. Cuando hagamos, después de los exámenes, cuando hagamos el ejercicio en Word, para que ustedes lo puedan poner, ustedes van a llevar una evaluación formativa y luego una sumativa, de manera tal que ustedes pueden saber si aprendieron o no aprendieron, independientemente del examen que yo les pueda aplicar. Entonces, este es el diagnóstico, la parte del diagnóstico que ya lo usamos, y estos son los fundamentos. O sea, ¿por qué es importante el formato APA? Bueno, pues es importante porque se usa para registrar todas las fuentes de donde tomamos la información y para consignar adecuadamente el material que estamos utilizando, ¿sí? En forma de citas. Toda la investigación, ya les dije que en un texto argumentativo tenemos que hacer investigación. Ya sé que estamos haciendo un argumento o que se trate de una investigación de un texto, toda la investigación se refiere a los trabajos escritos. Los trabajos escritos se obtienen a través de documentos, ¿no? Entonces, voy a detener mi video para que nos podamos concentrar. ¿Cuáles son los documentos? Bueno, los documentos pueden ser libros, revistas, páginas web, videos, podcasts, todo eso son documentos o fuentes de donde obtengo información. La mayoría de la información hoy día la podemos obtener de Internet. Incluso existen libros digitalizados, ¿no? También revistas ya en digital. Entonces, el formato APA se usa en muchos tipos de textos, pero con más amplitud en los expositivos y argumentativos. Ya habíamos platicado las características del texto expositivo, que maneja conceptos concretos, que nos informa, que tiene una redacción impersonal, se dirige al intelecto,
Y el propósito es que presente de forma clara, ordenada y sistemática hechos o ideas para que puedan ser entendibles. Algo importante, además de sus diferentes variantes, es que utilizar aparato crítico y que el aparato crítico le da validez. El texto argumentativo, por su parte, ofrece un conjunto de razonamientos que nos van a llevar a que aceptemos o rechacemos una hipótesis. Esos razonamientos toman la forma de argumentos y contraargumentos. Entonces, el propósito del texto argumentativo es convencer o persuadir de una idea u opinión. Ya habíamos platicado que tanto como convencer o persuadir, pues al principio no sé si no sea muy posible, pero lo que sí es posible es que podamos hacerle ver a la otra persona la forma en que nosotros estamos comprendiendo las cosas o lo que estamos pensando de ello. Y ya si nuestros argumentos tienen el peso adecuado y la lógica adecuada, bueno, pues la persona se convence sola. Entonces, lo interesante del texto argumentativo es que se dirige al intelecto, pero también a las emociones. Parte de una idea central y de argumentos. Y algo interesante es que también tiene un aparato crítico que le da validez. ¿Qué cosa es el aparato crítico? Vimos en clase. Se refiere al uso de citas y al registro de las fuentes de consulta con el manejo adecuado del formato APA. O sea, el aparato crítico es el conjunto de citas y de fuentes registradas. Entonces, reafirmamos que las fuentes o referencias más comunes son los libros, las páginas de internet, los periódicos o las revistas. Ahora, cuando estoy haciendo un trabajo, ya sea expositivo o argumentativo, hay ciertos errores que tenemos que evitar. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los alumnos? Bueno, el primer error es que comienzan a copiar y pegar. Y me presentan algo que podría hacer más o menos algo así, ¿no? Un montón de pedacitos pegados, tomados de diferentes lados, que me los ponen en en una sola página, un mismo texto, como si fuera algo único, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que a mí me presentan como un pedazo, así, un trabajo hecho de pedazos. Esta es una imagen que más o menos describe lo que vemos. ¿Cómo se ve un trabajo que sea elaborado de esta manera? Pues así. Cuando bien me va, me presentan párrafos con diferente tipo de letra y diferente tamaño de letra. Unos se ven hasta sombreados, otros tienen hipervínculos, ¿verdad? Y entonces yo me doy cuenta que nada más copiaron y pegaron. Y no se trata de eso. Porque además de que esto se ve horrendo y es un error, le va a ser motivo de que le desestime el trabajo, o sea, que le ponga 0. Pero encima de ello se está cometiendo el plagio. El plagio es el robo de las ideas de otras. Y por eso es que usamos las citas. Por eso es que usamos el aparato crítico. Porque con ello no estamos cometiendo plagio y además le damos validez y sustento a la investigación o al texto que estamos haciendo. Entonces, el plagio es un delito. Esos son los fundamentos para registrar las citas y para registrar las fuentes de consulta. Ahora, ¿qué se usa y por qué es importante el formato APA? Las normas APA representan un conjunto de lineamientos, de estándares, que fueron diseñados por la Asociación Americana de Psicología con el objetivo de unificar la presentación de trabajos académicos. Hoy día estos lineamientos pues alcanzan el nivel internacional, ¿no? Se utilizan para todo, para trabajos académicos, de investigación y sobre todo cuando nos vamos a titular, tenemos que utilizar las normas APA. Estas cubren 3 aspectos. La presentación del texto, es decir, cómo formateamos la hoja, desde el tipo de letra, el interlineado, el margen, todo eso. El registro de las fuentes de consulta y la citación, es decir, cómo yo pongo los pedacitos de texto que me parecen interesantes y que quiero incluir en mi escrito. Nosotros hoy día nos vamos a referir al registro de las fuentes de consulta, que es lo que va a venir en su examen.
Aquí les pongo un poquito de la historia del formato APA, que inició en 1929, que lo que querían era que unificar los lineamientos para presentar trabajos científicos y que se facilitara la comprensión cuando se trataba de una cita, que cuando querían referenciar un libro o una página, pues para que fuera algo más unificado y que fuera más fácil comprender. Su difusión ha sido tal que actualmente cerca del 75% de los artículos en inglés publicados en revistas indexadas y el 70% de artículos escritos en español en todo el mundo se diseñan con base en los lineamientos APA. Que una revista indexada es una publicación de investigación que denota así una alta calidad. Que una revista esté indexada significa que está listada en alguna base de datos a nivel mundial. Bueno, estas normas APA se actualizan cada cierto tiempo y en este momento estamos usando la 7ª versión. ¿Okay? Acuérdense que cuando hablamos de que hay una edición, quiere decir que ha cambiado, que no es lo mismo que la anterior, que le han agregado o le han cambiado información. El formato APA no es el único criterio para citar y para registrar en el mundo universitario. Les había comentado que en medicina y nutrición se usa el formato Vancouver, en derecho, pues en la UNAM normas jurídicas y el resto de las carreras en general, todas usan el formato APA. Vamos a ver cuáles son los lineamientos de presentación en la siguiente clase. Hoy día nos vamos a referir al registro de las fuentes de consulta, que es lo que va a venir en el examen y es lo que hemos estado viendo. ¿Cuáles son los elementos de una referencia? ¿Qué es una fuente de consulta? La fuente de consulta es de donde yo saqué la información. Si yo saqué información para hacer mi reseña de una página de internet, pues es lo que tengo que registrar. Si la saqué de un libro, eso lo tengo que registrar. Y además tengo que poner el libro que leí o la película, el video que vi. Entonces, ¿qué elementos vamos a registrar? Pues el autor, la fecha, el título y la fuente. ¿Quién es el responsable de esta obra? ¿Cuándo se publicó esta obra? ¿Cuándo salió a la luz? ¿Cómo se llama esta obra? ¿Y dónde puedo recuperar o dónde puedo consultar dicha obra? Esos son los elementos básicos para hacer las referencias. Yo ya les había mostrado estas diapositivas, que este es el ejemplo de un libro, cómo registro un libro con un autor y con la primera edición. Ya les había dicho que este nos presenta la estructura básica para registrar en formato APA. Vamos a poner aquí la anotación. Entonces, primero va el autor. Aquí está, el autor es el apellido paterno, ¿sí? Aquí lo ponemos, apellido paterno, seguido de una coma. Y luego, la inicial del nombre, seguido de un puntito. Inmediatamente después del autor va a venir la fecha de publicación. En el caso de los libros se pone el año y este va en medio de paréntesis. Ahí pongo el año y un puntito. Y después el título del libro. Si recuerdan, les comenté que si hacemos el trabajo en digital, el título lo vas a poner en cursivas. Si lo hacemos a mano, bueno, el título lo subrayamos, ¿sí? Para que se note. Y luego va la editorial. Si recuerdan, les comenté que en la 6ª edición se pone aquí, antes de la editorial, el lugar de edición. Hoy día ya no se usa eso. Ahora, ¿cómo sé que es primera edición? Porque no hay nada aquí. Si no hay nada, quiere decir que es la primera edición. Ahorita volvemos a esto. Cuando es la 2ª edición, aquí entre el título y la editorial, aquí aparecería, entre paréntesis, 8ª, 2ª, 3ª. En esta área es donde aparecería aquí si fuera otra edición, ¿sí? Bueno, no del puntito, sino en este espacio, ¿ok? Bueno, lo que sigue,
Hay algunos libros, sobre todo ahorita que estamos haciendo la que hacemos reseñas de textos imaginativos, hay algunos libros que se llaman clásicos. ¿Cuáles son? Pues esos que son cuentos o libros que tienen muchísimos años, siglos de ser escritos. Hay otros que tienen un editor que aparece en el libro junto con el autor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? O que son varias casas editoriales las que han publicado ese tipo de textos. Entonces, cuando eso sucede, nosotros vamos a darle crédito al editor y los traductores. Por ejemplo, que estemos viendo un cuento que es original de Alemania, ¿no? Y que el editor alemán es otro distinto al editor de México. Hay que darles título, digo crédito. Aquí se los estoy marcando en verde. En este caso, por ejemplo, un libro de Shakespeare. Entonces aquí pondría Shakespeare, que es quien lo escribió, su apellido, coma, W de William, punto. 2004, porque es el año en donde fue publicado aquí, donde lo estoy viendo yo, ¿ok? Y luego el nombre el título del libro. Después del título del libro, aquí yo voy a poner el crédito de quién lo tradujo y quién lo editó. Entonces aquí es J.M. Valverde, que además de traductor es el editor. Entonces aquí lo pongo. Y luego ya vi que fue publicado por la editorial Planeta y Paidós. O sea, hay dos editoriales que lo publican en español. Y luego pongo cuándo fue publicado por primera vez, original publicado en 1609. Esto se los quise poner porque a veces no sabemos cómo registrar este tipo de lecturas, ¿no? Como estas que tienen siglos, de Shakespeare o de los hermanos Grimm, etc. Bueno, eso es con referente a los libros. También buscamos información en línea, en Internet. Ahí podríamos encontrar, por ejemplo, alguna revista. Ya les había platicado que cuando no encontramos el autor en Internet, lo que podemos hacer son dos cosas. O bien ponemos el autor corporativo o bien ponemos el nombre de la página o en este caso, la revista. Y luego la fecha de publicación. Como en este caso se trata de una revista, ya lo habíamos revisado en clase, se pone el título de la revista que va en cursiva, fecha de publicación, indicamos que es una revista que está en línea y luego el número de la revista. E inmediatamente después ponemos el URL, ¿sí? La dirección. Ya no le ponemos nada de que disponible en y que nada de eso, ninguna leyenda. Luego aquí yo he puesto la fecha de acceso, que como ya les había mencionado, no es obligatorio ya ponerla, pero yo lo recomiendo muchísimo por los motivos que ya les dije. Como se trata de que las personas puedan realmente constatar que es verídico todo lo que estoy poniendo. Bueno, en Internet cambian las páginas de un día para otro a veces. El poner la fecha de acceso me da esa tranquilidad de que las personas cuando lo revisen, si es que no aparece exactamente la información que estoy poniendo, bueno, pues pueden ver que muy probablemente es porque hicieron cambios a la página. Este es el ejemplo de un artículo que consulté en Internet en donde sí aparece el autor. Fíjese cómo la estructura va igual. Apellido, paterno, coma, inicial del nombre, en este caso un nombre compuesto, la fecha de publicación. En Internet ponemos la fecha tan específica como la podamos encontrar. En este caso viene el año y el mes. Si viene el día, también lo ponemos. Luego ponemos el título del artículo, así como va, normal. Antes se usaban comillas, hoy ya no. Y luego el nombre de la página, que se iría en cursiva. Inmediatamente el link o el URL y nuevamente la fecha de acceso. Y finalmente, les he puesto el ejemplo de cómo se registra un video en YouTube. En el caso de que sea una película, bueno, hay que poner la compañía productora y señalarlo, y luego el director, ¿sí? Igual. Y lo señalamos. Y después
vamos a poner el año, el nombre de la película, indicamos qué cosa es, si es un video, si es, no sé, un cortometraje, lo que sea. Ponemos que está aquí en la página en YouTube y luego el URL. ¿Ok? Muy bien. Eso es con respecto a lo que estamos viendo. En la otra clase les voy a pasar lo que sería el formato, cómo se utiliza el formato APA para presentar, ¿sí? Lo que serían los márgenes, la presentación, los márgenes, el espaciado, todo lo que lleva. Y en otra clase posterior les voy a enseñar cómo se hacen las citas, ¿sí? Cómo se meten las citas en mis textos. ¿De acuerdo? Muy bien. Dejemos de compartir. Voy a abrir nuevamente mi cámara. Pues eso es todo. Espero que les haya quedado claro. Lo de cómo hacer las citas lo vamos a ver en una clase posterior. Me voy a poner de acuerdo con ustedes en caso de que tengan dudas para vernos en una llamada de Zoom si es que es necesario o si se puede directamente en la escuela, eso depende. Cualquier duda, manden mensaje a nuestro chat. Cuídense mucho.